Laboratorio de Física Cósmica en Chacaltaya. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Encantadísimo de dar la cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados para abordar este tema. Sin lugar a dudas, uno de los espacios de investigación que ha tenido que tiene muchísima aceptación y que se constituye en un factor importante para intentar escudriñar el cosmos es el laboratorio que tenemos en Chacaltaya. Tuve la oportunidad de visitar en varias ocasiones el mismo, y a partir de eso nos interesa porque se están encarando diferentes proyectos y vamos a intentar primero articular los proyectos, pero por sobre todo recordar un poco la existencia de este laboratorio, el trabajo que ha realizado, el que viene realizando y las proyecciones para adelante. Así es que agradezco la presencia del doctor Zubieta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Martín, por la amabilidad. No, muchísimas gracias a ti, Omar, por el espacio, y bueno, aquí estoy para informarnos acerca de todo lo que se pueda hacer. De nuestro tan importante y prestigioso laboratorio. También está Verónica Elgueta. Verónica, muchísimas gracias también por la gentileza. Gracias a ti, Omar, y bueno, buenas noches a todos los televidentes, y bueno, vamos a hablar de Chacaltaya. A ver, ¿por qué es importante, Martín, este laboratorio? Mira, Omar, es muy importante porque el laboratorio marca un inicio científico en el país, y no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y marca el inicio de una aventura que hasta el día de hoy sigue yendo hacia adelante en la investigación, fundamentalmente de lo que se conoce dentro del contexto de la física como el estudio de la física fundamental, o conocer más a fondo, por ejemplo, cómo funciona la naturaleza, yendo a explorar lo más íntimo de ella, que es la estructura de la materia. Entonces, en esta lógica, por ejemplo, el Laboratorio de Física Cósmica inicia como la historia de pocos, me atrevería a decir, en el mundo, con 2 premios Nobel, sí, que en la década de los finales de los años 40, precisamente en 1947, se da el descubrimiento de una partícula fundamental que es el mesón pi, bueno, en ese entonces entendida como una partícula fundamental. Y el descubrimiento de esta partícula en lo alto de la montaña marca también una nueva era para el área de la física nuclear, porque en la época, más o menos en la década de los 30, un físico teórico de nombre Hideki Yukawa, sí, predice la existencia de esta partícula. ¿Para qué? Para poder explicar concretamente el funcionamiento de la estructura nuclear, porque hasta la época no se tenía mucha idea de cómo funcionaba, ¿no? Para ponerte un poco en contexto, el núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces, si tú imaginas una estructura compuesta fundamentalmente por las partículas cargadas, que son los protones, entonces no podría ser estable. Entonces, en esa lógica no se entendía bien la naturaleza de la fuerza nuclear. Y justamente aquí llega Hideki Yukawa proponiendo una nueva idea, la cual iba enfocada, por ejemplo, en el entendimiento de una fuerza, que es ahora conocida como la fuerza nuclear. Y para poder comprender esa fuerza, tenía que manifestarse la existencia de esta partícula, ¿no? Entonces, dicha, digamos, la propuesta teórica por parte de Yukawa, un grupo experimental de Bristol a la cabeza del profesor Powell, con la colaboración de un físico también muy famoso, César Lattes, brasileño, y otro, Giuseppe Occhialini, llegan a lo alto de la montaña en la década de los 40 e instalan los primeros detectores de partículas en lo alto de la montaña para ser susceptibles y poder detectar esta partícula que predice Yukawa. Y es que al año en que más o menos instalan los detectores, en 1947 se da la confirmación de la existencia de esta partícula, ¿no? Y por ende, como te decía, el premio Nobel primero para Yukawa, el 49, y luego en 1950 el premio Nobel para el grupo de Powell. Entonces, mira, laboratorios en el mundo que parten con esta historia, con básicamente 2 premios Nobel, son muy pocos en el mundo. Entonces, en ese contexto, el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya formalmente nace en 1952. ¿Estos 2 científicos estuvieron aquí en Chacaltaya? Sí. Estuvieron aquí en Chacaltaya, en realidad los 3. Sí.
más adelante, después en la década de los 50, que también es, vamos a decir, la que marca la década del inicio del laboratorio, LATES impulsa la consolidación del mismo con un personaje igual que es bastante histórico y muy importante para nosotros, que es de origen español, Ismael Escobar. Entonces, con Ismael Escobar, que de hecho es el primer director formalmente del laboratorio, van llevando adelante todas las demás tareas y proyectos en él, ¿no? Sobre todo en la década de los años 50. Y también impulsa César Lattes la creación, por ejemplo, en el Brasil, del Centro Brasilero de Investigaciones Físicas en Río de Janeiro, que es muy famoso, ¿no? A nivel mundial. Entonces, marca más o menos una historia paralela entre el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, el CBPF en el Brasil, ¿no? A nivel local, y luego a nivel más global, por el boom que se da del descubrimiento de la naturaleza nuclear de la materia. El CERN en 1954 también se da su nacimiento formalmente, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, es el laboratorio que estudia la estructura de la materia con nueva tecnología y es en este momento el más famoso del mundo. Entonces, ahora, ¿por qué es importante? Digo yo, ¿por qué es importante? Porque tengo un doctor, porque para cada cosa que se investiga debe tener algunas condiciones especiales, algún laboratorio, algún punto de investigación, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es esa riqueza que tiene Chacaltaya, por ejemplo? Bueno, como te decía, ¿no? El inicio es marcado por este descubrimiento que va en explorar lo más íntimo de la materia, ¿no? Posteriormente, en las posteriores décadas, 50, 60, esta naturaleza de poder explorar el cosmos, ¿no? Desde lo más íntimo, que son las partículas, se conectan, por ejemplo, con las investigaciones en las astropartículas, ¿no? Que se conectan a su vez, bueno, modernamente se conectan mucho ahora con astrofísica y también cierto campo de la astronomía que está orientada a la astronomía, hoy en día se la conoce como de altas energías, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, de este gran descubrimiento y conociendo la estructura nuclear de la materia, se ha ido como que escudriñando un poco más, ¿no? En la verdadera estructura, y se han ido ampliando también otras áreas dentro de la misma física, digamos, ¿no? Hablemos ya de las aplicaciones que desde esa época, hoy en día, por ejemplo, vemos en el día a día del ser humano, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, personalmente cuando yo estaba en Europa haciendo el doctorado en el CERN, justamente, me hablaba mucho del laboratorio, ¿no? Me hablaba mucho del laboratorio, me hablaba mucho de los descubrimientos, y de hecho, ¿no? Esa riqueza justamente que tenemos es realmente un común denominador en estos laboratorios de muy alto prestigio a nivel mundial. Entonces, imagínate, un laboratorio que básicamente nace incluso mucho más antes que la primera facultad de ciencias, si no estoy equivocado, que es la Facultad de Ciencias Puras, entonces en 1966, sí. Entonces es vamos a decir, el eje director e impulsor también de la ciencia en nuestro país, ¿no? Qué interesante eso. Vamos a seguir. A ver, Verónica, tenemos entendido que tú has trabajado en alguna tesis vinculada a este tema, ¿verdad? Así es. Bueno, complementando un poquito a lo que decía Martín, ¿por qué es tan importante Chacaltaya? Chacaltaya se encuentra a 5.230 metros sobre el nivel del mar. Evidentemente, sí. Y cuando se descubren los rayos cósmicos, que estamos hablando del 1912-11, por un físico, ahorita, a ver, Víctor Franz Hess es el nombre de él. Él lanza globos con aparatos que medían, electrómetros, para medir esta radiación. Entonces él lanza a 5.000 metros, logra lanzar estos globos. Sí. Entonces Chacaltaya se encuentra a 5.230, ¿no? Es por esa la importancia también de Chacaltaya, ¿no? Y además que con Hess justamente se define los rayos cósmicos, porque al lanzar estos globos, antes pensaban que toda la radiación venía de la capa terrestre, ¿no? Entonces, cuando él lanza arriba, se dan cuenta que hay mayor radiación a mayor altura. Entonces, es así que se descubre una radiación externa, ¿no? Que viene del exterior. Entonces, esa es también la virtud de Chacaltaya. Entonces, se empieza a hacer estas construcciones en Chacaltaya, se ponen detectores justamente para recibir esta radiación sobre tierra, digamos, ¿no? Mientras que el otro siempre tiene sus complicaciones, los globos que se lanzaban. Entonces, esa es la importancia también de Chacaltaya, y ahí es donde ya viene
como Martín dijo, los 2 premios Nobel y bueno, y las futuras investigaciones. Ahora, Martín, en este último tiempo, ¿en qué ha estado enmarcado el laboratorio de Chacaltaya? Mira, para resumirte un poco, digamos, durante toda su historia, que justamente este año cumplimos los 70 años y aprovecho, digamos, de también comunicarlo, los proyectos han ido enfocándose en el área de física elemental o fundamental, explorando la naturaleza de la materia, como te comentaba. Luego las conexiones de estas con el área o las áreas de, por ejemplo, astrofísica y astropartículas, ¿no? Y cuando hablas de astropartículas te conectas justamente con lo que mencionaba Verónica, ¿no? El estudio de los rayos cósmicos o la radiación que viene fuera, ¿no? del espacio. Entonces, de esa manera se han ido enfocándose proyectos fundamentalmente en el área de rayos cósmicos, sobre todo en la década de los 60 para adelante, y proyectos emblemáticos como por ejemplo BASGE, que es de hecho el que ha durado más de 60 años operando este proyecto, y también con este proyecto nacen las colaboraciones internacionales que hasta hoy en día siguen con el instituto. Entre ellas, por ejemplo, principalmente la colaboración con Japón. Con Japón tenemos formalmente un vínculo de colaboración científica e intercambio académico desde 1959. Está la placa en Chacaltaya, uno puede ir a ver. Buenos años, ¿no? Claro, más de 60 años de colaboración en el campo de la investigación y fundamentalmente y no hace mucho, un lustro debe ser que vino un célebre físico japonés, ¿no? Que fue premio Nobel también. En 2015, justamente sí. a eso voy. Vino el profesor Kajita. Sí. Takaki Kajita, a impulsar este nuevo proyecto que se está en este momento montando en las cercanías de Chacaltaya. No está precisamente en Chacaltaya, pero está a un par de kilómetros de Chacaltaya, ¿no? Y es el proyecto Alpaca. Alpaca viene por la acrónimo en inglés de el despliegue de un gran arreglo de detectores de radiación, ¿no? Enfocados en el estudio de la astronomía. ¿Por qué la astronomía? Porque te mencionabas hace un momento de que también este tipo de observatorios modernamente están enfocados a estudiar la parte más energética del cosmos y que se puede medir justamente de lo alto de la montaña, digamos, ¿no? Entonces ese es el objetivo central de Alpaca y está marcando, podemos decirlo así, una nueva era en la historia del laboratorio y nuevamente una nueva era con una colaboración más estrecha y continuada con los japoneses, ¿no? Que durará por lo menos unos 20 a 30 años más. Sí, son investigaciones largas en muchos casos, ¿no? Y muchos trabajos. Verónica, ¿solo con japoneses se tienen relaciones? No, también se ha hecho con la Universidad Torino de Italia, justamente con el profesor Óscar Saavedra San Martín. Sí, a quien lo escuché alguna vez dar unas conferencias. Exactamente, aquí, ¿no? claro. Y él ha estado trabajando constantemente con la carrera y con la Universidad Torino, ¿no? Entonces, justamente él ha sido el tutor de mi tesis de grado. Con él hemos hecho el tema de rayos cósmicos, juntamente con el licenciado Alfonso Velarde. Voy a pasar a explicar un poquito por qué es un ejemplo, ¿no? De las investigaciones que se hacen, que están al nivel de todos los otros laboratorios del mundo. Por ejemplo, como Martín decía, hemos tenido la colaboración japonesa desde hace mucho. Al inicio con BASGE e INCA, ¿no? Los dos proyectos japoneses. Con ellos se han hecho unas instalaciones, se han puesto detectores de muones y de electrones, ¿no? Entonces, esa raíz, utilizando estos detectores, desde el 65 al 67, dos físicos hindús, Danju y Sarabhai, se llaman, han venido a detectar cuál es el comportamiento, la variación del campo magnético terrestre, porque la Tierra tiene un campo magnético que cubre de esta radiación que entra, ¿no? Entonces, ver su variación con la componente muónica, de muones, porque cuando vienen los rayos cósmicos chocan con el campo magnético que sirve de cobertor, ¿no? Toda la Tierra, para que no nos llegue directo, porque si nos llega directo ya estamos fritos, ¿no? Por la energía con la que vienen los rayos cósmicos, todo. Estos rayos cósmicos, al chocar
entrar con el campo magnético, como están cargados, son protones que vienen cargados de todo el espacio exterior, en esta capa se desvían, ¿no? Se van desviando en toda la capa del campo magnético. Es así que se impide la entrada, pero en los polos el campo magnético entra y sale por los polos, el polo norte y el sur. Entonces este campo se va desviando y entra por los polos. Entonces ahí sí tenemos fuerte radiación protónica, digamos, que nos puede hacer daño. Esta variación del campo magnético que es afectado, el Sol cuando emite radiación viene como un viento solar y el campo magnético se va deformando y todo. Pero esta radiación, lo que querían hacer estos hindús es medir esta variación del campo magnético y con relación a la componente muónica. La componente muónica viene un rayo cósmico, al entrar se produce un chubasco, se va desintegrando por las reacciones nucleares que hay con la atmósfera. La atmósfera está compuesta básicamente de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces chocan y se va descomponiendo en varias otras partículas. Entre ellas tenemos los mesones. Estos mesones al entrar a la atmósfera se descompone justamente en el mesón pi, que sería el pión que ha descubierto Yukawa, y en el mesón mu, que son los muones. Entonces, a raíz de estas desintegraciones, digamos, estos físicos han venido y han visto ese comportamiento del campo magnético con relación a los muones. Qué interesante. Entonces ahí se descubrió que había una pequeña micropulsación que no se veía en otra parte. Entonces, en sus trabajos de casi 3 años, en el laboratorio de Chacaltaya, con los detectores puestos ahí, que hasta el 2001 que he terminado de hacer la tesis y he hecho sobre el trabajo de ellos, se ha usado los mismos detectores que han usado aquella vez los físicos hindús para ver esta variación del campo magnético, y ellos descubren unas micropulsaciones. Ya no vamos a entrar más en detalles, pero y ellos hacen un artículo diciendo que existen estas micropulsaciones en la parte de muones, con la detección de los muones. Pasan los años, vuelven a hacer el mismo experimento en otros laboratorios del mundo. Justamente con el profesor Óscar Saavedra, la iniciativa de él era hacer esta experiencia en 3 lugares del planeta, en Italia, en Bolivia, Chacaltaya, y en Estados Unidos. Se hace los mismos años, desde el 2000 al 2002, se hace esta toma de datos y todo eso. La gran ventaja aquí en Bolivia, mi tesis es que se repite en el mismo lugar que han hecho los hindúes, mientras que se hacía la misma experiencia en Italia y en Estados Unidos. Al final, a la toma de datos, bueno, se determina que no se ve estas micropulsaciones, por lo tanto, el fenómeno que se llama centelleo cósmico, que han visto Danju y Sarabhai, el 67, ha debido ser un evento eventual, exactamente, y que no existe periodicidad, ¿no? Entonces, desde el 67 hasta el 2001 se han hecho estas pruebas en diferentes laboratorios a diferentes alturas. Bolivia es lo más alto que hay, y con diferentes sistemas de detección. Pero se ha determinado que se cerró ahí el tema de Danju y Sarabhai, que no existen las micropulsaciones, ¿no? Pero lo interesante ha sido que pues Bolivia está al nivel compitiendo con los otros laboratorios del mundo respecto a este tema. ¿Cómo se pasa el tiempo? A ver, Martín, ¿en qué consiste este proyecto Alpaca al que hacías referencia? Básicamente, como te comentaba, consiste en la construcción de un gran observatorio. Cuando hablamos de un gran observatorio, ¿no?, de los detectores que hablábamos, se van a instalar un arreglo de 400 detectores, es el objetivo final, ¿no? En esta primera fase, que recibe el nombre de Alpaquita, o se lo ha bautizado así, se van a instalar cerca de 100 detectores, 96. Entonces, justamente estamos en esta época instalándolos, porque esto no ha podido hacer posible en el pasado por la pandemia y otros problemas, ¿no? Pero ahora es el año donde vamos a instalar en esta primera fase los 96 detectores, y
Con la instalación completa o en esta primera fase se va a empezar a estudiar el comportamiento nuevamente de los rayos cósmicos observados desde Chacaltaya. Prácticamente es lo mismo, no hay mucha diferencia, ¿no?, entre la posición de Alpaca y Chacaltaya originalmente. Pero el propósito final de este observatorio es concentrarse solamente en la radiación gamma. Los rayos gamma son fotones de ultra alta energía que vienen naturalmente de fuera de la Tierra, vienen de varias fuentes del cosmos, y enfocándose justamente en esta radiación cósmica de rayos gamma, los objetivos son identificar en el hemisferio sur nuevas fuentes de ellos, porque lo que pasa es de que como Alpaca existe otro observatorio en el hemisferio norte, es también parte de la infraestructura que tiene, digamos, este grupo japonés de la Universidad de Tokio, y en el hemisferio norte como que se tiene conocido las fuentes de rayos gamma, pero en el hemisferio sur donde nos encontramos nosotros no hay información. Entonces, de hecho, Alpaca vendría a ser un laboratorio pionero en la exploración desde el hemisferio sur de la radiación gamma de ultra alta energía, ¿no? Más o menos en continuación, en continuación a lo que inició formalmente el proyecto Vázquez. El proyecto Vázquez, que mencioné más antes, también está enfocado en estudiar rayos gamma. Una década o 2 décadas se enfocó solamente en estudiar rayos gamma. De hecho, el proyecto Vázquez vendría a ser el pionero y Alpaca vendría a ser el que sigue. El que sigue. Ah, qué interesante. A ver, veremos lo que dicen redes sociales. Yo decía, cuando hablamos de física, seguro nadie va a opinar, pero hay gente que opina. A ver, escuchemos lo que dice la gente, a ver. Exactamente, hay gente que opina sobre el tema en esta noche. Buenas noches, respondiendo a la pregunta del laboratorio, no es muy conocido. Usualmente algo se tiene que hacer conocido cuando se lo difunde masivamente en las redes sociales. Sería una buena recomendación. Siguiente comentario. Me enteré de Chacaltaya por una nota que hicieron en TVU por sus 70 años, pero no sabía de la magnitud que se tiene en nuestro país. Sumamente interesante y qué bueno darle espacio para que la gente conozca. Siguiente comentario. Los pocos laboratorios de física cósmica del país prestan un servicio innegable a la sociedad boliviana. Demuestra que Bolivia no se queda atrás en la ciencia y la tecnología. El conocimiento nacional sobre nuestro privilegiado territorio en el ámbito físico sale adelante. Siguiente comentario. Mis más sinceras felicitaciones para nuestros físicos bolivianos que contribuyen a la ciencia para convertir en un mundo más humano. El laboratorio fue, es y será un hito clave para la física boliviana y para el estudio cósmico mundialmente. Gracias, Henry. Cada uno se pone en el dilema, ¿no? Dije, o hablo de la entrada folclórica o hablo de física. Y me agrada enormemente agradecerle a la teleaudiencia que participe, porque eso es una motivación para tocar estos temas. Muchas veces nosotros los comunicadores creemos que se tiene que abundar en algunos temas que están altamente trillados y no conocemos de física. Yo tuve la oportunidad de escucharle una conferencia al profesor Saavedra, ¿verdad? Y hay cosas realmente sorprendentes, uno no sabe. Y después cuando vino el profesor japonés, ¿cómo se llamaba? Sí, igual me sorprendió cuando él mismo dijo hay premios Nobel en este laboratorio, es decir, y uno dice, tiene cosas tan reconocidas en nuestro país y no le damos la importancia que corresponde, ¿no? Es impresionante cómo somos. Para ir cerrando esta nota, Martín, ¿qué perspectivas tiene, aparte de este proyecto Alpaca, el trabajo que viene realizando el laboratorio? Igual, al pasar de los años se ha ido también volviendo a retomar en realidad una de las áreas con las que también comienza el laboratorio en toda su historia, y es el área de física de la atmósfera. Seguramente que has oído hablar de la de física de la atmósfera, es bastante conocido. Es también parte del Instituto de Investigaciones Físicas, y los físicos que trabajan en este prestigioso también laboratorio hoy en día están encargados de mantener una instalación en lo alto de la montaña que es parte, por ejemplo, de un monitoreo global del cambio climático, o sea, un tema, digamos, ¿no?, muy moderno, muy importante, y Chacaltaya nuevamente en ese campo llega a oídos de muchos científicos en el mundo, ¿no? Tenemos también, como mencionábamos, el proyecto Alpaca, marcando una nueva era, y también tenemos retomando las colaboraciones que teníamos con universidades e institutos de prestigio en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, los que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, con la Universidad de Tokio, igual, llevamos décadas, digamos, colaborando.
en este intercambio científico y académico. Con los institutos, por ejemplo, está el Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos de Japón, que es más o menos como un instituto aquí, digamos, de física, enfocado solamente en el tema, naturalmente, de rayos cósmicos. Y por otro lado tenemos este laboratorio del CERN. Te cuento que con el CERN retomamos, en realidad, formalmente participamos en colaboración con este prestigioso laboratorio desde el 2007 hasta la fecha. Y esto va a continuar adelante y justamente en todo este periodo, que ya es más de una década, se enviaron estudiantes que han participado, por ejemplo, de las escuelas de verano más famosas de ciencia que se tienen allá. Y a la fecha enviamos 3 estudiantes. El primero, que si no me equivoco fue el 2019, antes de la pandemia. El otro en plena pandemia, pues, naturalmente no fue, pero participó remotamente desde acá. Sí. Pero ahora está trabajando allá. Bueno, y el tercero que va a ir este año. Entonces, las oportunidades nuevamente se están abriendo a más, digamos, a más posibilidades entre la colaboración con estos prestigiosos laboratorios, y esta área está creciendo cada vez más. Ahora, Martín, a ver, sinceramente, nosotros podríamos hacer la investigación que se hace, es decir, si no fuera la cooperación internacional, muy difícilmente, ¿no? Sí. Porque es muy costosa, es conocimiento top, entonces es complicado y es una economía para nuestra investigación. Exacto. Realmente nosotros venimos haciendo ciencia fundamentalmente gracias a la colaboración que siempre ha tenido el laboratorio, ¿no? Sí. Lamentablemente, por las condiciones del país y bueno, por las motivaciones también políticas a apoyar la ciencia, esto ha sido siempre bien limitado, ¿no? Solamente te pongo, digamos, algunos números sobre la mesa, ¿no? El proyecto Alpaca, por ejemplo, obtenía un presupuesto inicial que de hecho se ha reducido de $5 millones. Entonces te puedes dar cuenta. Eso, o sea, para nosotros eso es demasiado. Entonces, fundamentalmente el 99.99999% es financiado por Japón y nosotros financiamos el resto pequeñito, digamos. Y garantizamos el funcionamiento, que es importante. Claro, y además el conocimiento que podemos adquirir. Claro, ¿no? Nosotros ahí justamente podemos, y creo que es en lo que más se puede sacar provecho, en la participación activa de estos proyectos, en la formación de las próximas generaciones, que es fundamental. O sea, las formaciones, imagínate cuántas generaciones se han ido formando a lo largo de toda la historia, pero lamentablemente la mayor parte de estas están afuera, no han podido volver. Entonces ahora la idea es de que puedan quedarse con estos proyectos, porque el proyecto está acá, en Bolivia. ¿No? Verónica, para ir cerrando ya, es decir, nosotros nos habíamos comprobado. Yo tenía una pregunta que me olvidé cuando estábamos preparándonos. Alguna vez escuché que hay unas partículas tan pequeñísimas que atraviesan todo el planeta, ¿no? Sí, todo lo que encuentran absolutamente atraviesan. ¿Qué se llaman esas partículas? Los neutrinos, ¿no? Que son muy energéticas, muy chiquititas. Y veía que a grandes profundidades de la Tierra chocaban con algo y por eso se los detecta. Por ejemplo, en realidad esto de los muones, que estamos hablando, los muones tienen la capacidad de penetrar bastante. Nos atraviesan a nosotros, a todos. Nos atraviesan, los neutrinos son los que atraviesan totalmente. Bueno, y hay varias partículas que atraviesan la Tierra en realidad, ¿no? O sea, tenemos un montón que atraviesan, pero los neutrinos son muy estudiados, atraviesan la Tierra, pero los muones están sirviendo ahora para estudios de... Por ejemplo, esto de las pirámides de Egipto, ¿no? Ahí han encontrado últimamente una aula oscura, digamos, y esta se ha detectado con los muones. Me están haciendo señales de que ya nos vamos, nos hemos comido todo. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente y les comprometo además a que nos traigan a los investigadores japoneses. Sí, la próxima comprometido que van a venir. Muy bien, vamos a hablar con ellos y con el instituto. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. El doctor Martín Zubieta nos ha hablado con su presencia y la licenciada Verónica Elgueta también. Nos despedimos contigo, Lucy, por favor. TVU. Televisión para ti.